Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Pedro Jaimes y soy el director de esta institución, el Centro Geriátrico Sinancay, en donde atendemos a adultos mayores con discapacidades cognitivas o fragilidad senil. Y hoy me da muchísimo gusto compartir esta cápsula con nuestra querida amiga y profesional en tanatología, Silvia Morales. Gracias, Silvia, por estar con nosotros otra vez en esta serie de cápsulas en donde hemos estado hablando acerca de pues el manejo emocional, el manejo pues más profundo que debemos de proporcionarle a los familiares y que con mucho gusto lo hacemos para que pues nosotros podamos entender el manejo de un adulto mayor con discapacidad. Gracias, Silvia. Qué bueno que viniste. No, gracias ¿Vienes? a ustedes por Muchas este gracias. espacio tan importante en los duelos. Claro, ¿Ah? claro, claro. Y hoy vamos a hablar de un duelo importantísimo, Silvia, que es el duelo de cuando a nuestro adulto mayor le detectamos una enfermedad, como las enfermedades que manejamos acá, que son enfermedades neurodegenerativas, que pueden ser progresivas a través del tiempo, como el caso del Alzheimer, que es la enfermedad más común, que poco a poco se nos van olvidando las cosas, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de los signos y síntomas, y por el otro lado, de las enfermedades que de un día para otro, Silvia, por un evento cerebrovascular, pues de repente perdemos ciertas funciones del cerebro y que pues nos llevan a una pérdida importante pues en el estilo de vida que luego tenemos. Claro, es un duelo muy fuerte de por sí la pérdida de la salud, o sea, en cualquier situación, ¿eh? Porque bueno, pues la salud es muy apreciada por todos los seres humanos y obviamente es funcional, somos funcionales de esa manera. Cuando nos detectan una enfermedad y más lo que mencionas tú, pues es muy fuerte porque ahí entra en duelo obviamente pues el paciente, el adulto mayor que está viendo su discapacidad ya cognitiva, física, en todos los sentidos y aparte pues la familia también está en duelo. ¿Por qué? Porque todos esperamos que nuestros padres o nuestros familiares estén sanos y tengan una vida plena, físicamente y emocionalmente. Y obviamente, al haber esta detección de esta enfermedad, inicia un proceso de duelo. El duelo inicia pues con la negación, negando de no, no es posible, se equivocaron en el estudio. Sí, 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 claro, claro. ¿Me entiendes? Claro. Y lo que hace muchas familias, muchos familiares es cuando detectan el síntoma en algún adulto mayor que tiene este tipo de enfermedades, pues lo que hacen es pues tratar de buscar otra opinión y otra opinión y otro estudio hasta, bueno, pues cada un sinnúmero de diagnósticos, ¿no? Y Así al final es. de cuentas, pues aterrizamos. Así es. Parte de la negación nos hace hacer esto, lo que mencionas, ¿no? De decir, no, no es posible que mi padre tenga esto. De hecho, bueno, yo creo que cómo inicia la enfermedad, me imagino que es olvidando algunas cosas al Sí, inicio. sí, fíjense que esto es un asunto muy importante porque comprender una demencia es pues también poder llegar a este proceso que hemos hablado de la aceptación y de la adaptación o resignificación de lo que implica el cuidado de un adulto mayor. Así, una demencia es un proceso de deterioro cognitivo, que ahorita voy a explicar qué es, que implica que el paciente ya no puede valerse por sí mismo. Esa es la característica entre un deterioro cognitivo común y una demencia. El paciente que tiene demencia, es decir, no se le llama demente porque no es un asunto de locura o de otro tipo de situación, sino más bien es un asunto en donde la persona ya por su mismo deterioro cognitivo ya no puede valerse por sí misma. Y son cuatro características, India. Una es la fascia, que tiene problemas de habla. Okay. Entonces es como ya no poderme expresar, ya no poder sostener una conversación, ya no ser coherente y congruente en mis conversaciones. Se les va reduciendo la capacidad de análisis, de síntesis, de atención, de percepción. Y esto nos hace que la persona sea repetitiva, o por otra característica que es la amnesia, ¿sí? Que se le van olvidando las cosas. Entonces, oye, te vuelvo a preguntar lo mismo y lo mismo y lo mismo, y esto implica que las personas se desesperen con ellos. Otra cosa que caracteriza este tipo de enfermedades de deterioro cognitivo
es la apraxia, es decir, cosas que yo podía hacer comúnmente como, no sé, ir a la tienda o ya no lo puedo hacer porque se me olvida cómo, dónde es, y cuando llego allá ya me dijo, qué venía a hacer? ¿Qué venía a comprar? ¿Sí? Y la otra que es la capacidad de hacer cosas como, se me olvida lavarme los dientes, se me olvida cómo vestirme, se me olvida cómo cocinar, o sea, todas las cosas que yo sabía y que dominaba perfectamente bien, ya no las puedo hacer. Y finalmente, la otra característica es la agnosia, ¿sí? Que es cuando ya yo veo un objeto que siempre he visto, como un florero, como el piano que está ahí, ya no sé qué es. Sí, yo sé que está ahí, pero ya no sé qué es. Entonces, todo eso implica que el adulto mayor pues corre graves riesgos de pues salirse, de extraviarse, de caerse, porque también hay un proceso de desorientación importante y de pérdida del equilibrio y pues bueno, que esto implique que el adulto mayor pueda valerse en ayudarse por sí mismo. Ok, pues este es un gran duelo, por supuesto, para el adulto mayor, porque, bueno, supongo que cuando salen a comprar algo, ¿no? Y se dan cuenta que ya se perdieron, sí. Pues emocionalmente lo que hablábamos en la cápsula anterior es la gestión de emociones, ¿no? Seguramente me da miedo, me siento solo, al final termino enojado y frustrado porque ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo es posible que ya se me olvidó cómo se llama esto que siempre he visto? Sí, claro. O que olvidé hacer ciertas cosas. Igual para la familia, ¿no? El hecho de ir a visitar a tu mamá y saber que a lo mejor pues se le olvidó ir al baño, ¿no? O que no se bañó, tiene varios días sin bañarse, pues nos resulta tal vez frustrante, ¿no? Y bueno, empezamos obviamente con el proceso de duelo, que es, como no tenemos el diagnóstico, se llama duelo anticipado. Ajá, aún no lo tengo, pero sé que está pasando algo, ajá, que algo está pasando en mi mamá y obviamente empiezo a gestionar las emociones. Me enojo con mi mamá probablemente, ¿no? ¿Cómo es posible que ella se le olvidó ir al baño, ya se hizo de la pipí, o se le olvidó lavarse los dientes, o dejó prendida la estufa, ¿no? Y obviamente pues me siento molesta, tal vez por esos olvidos, ¿no? Sí, porque creen que están manipulando. Claro. Sí, creen claro. que están queriendo llamar la atención y que no es cierto. ¿Sí? Claro, claro. Sí, y eso pues, les provoca mucho enojo, conflictos en la familia. Y al paciente le da mucha angustia saberse así. Claro, claro, yo creo que es angustiante con mucho miedo, que decíamos el miedo que es, pues el miedo a lo desconocido, ¿no? Ahora no tengo el control de mi cuerpo, no tengo el control de mis emociones también, porque seguramente, pues las emociones están en el cerebro, ¿no? Y pues si falla, pues también seguramente las emociones también, pues dejan de regularse de alguna manera. Entonces yo creo que también es importante esta parte del enfrentarnos, cómo nos vamos a enfrentar. Lo primero, el enfrentar es reconocer que hay un problema, que hay una enfermedad. El afrontar es, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, yo creo que el primer paso es, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo enfrento este diagnóstico que ya nos dio el primer médico? ¿No? Y que parte del proceso normal es negarlo, es decir, me resisto a que mi padre, mi madre tenga esta enfermedad y visito a otro médico y a otro médico y a otro médico y me voy, yo conozco familias que no está mal ni bien que ocupen todas las alternativas, Pedro, porque emocionalmente les ayuda en este proceso de duelo a llegar a la aceptación y afrontar y decir, sí, efectivamente, tiene esta enfermedad y vamos a hacer esto. Pero bueno, hay familias que visitan hasta pues terapias holísticas, ¿no? O lo embrujaron. Alguna vez escuché a alguna familia que lo habían embrujado y que por eso habían perdido la memoria, ¿no? Y bueno, la familia ocupa todos sus recursos, ¿no? En esta parte de enfrentarse al diagnóstico. Claro, ¿no? Claro. Y en este caso, lo más recomendable para una persona que acompaña a un adulto mayor, pues son las revisiones médicas. Claro. Eso es indiscutible. Hacerse una revisión médica mínimo una vez al año, lo ideal serían 2, con un geriatra, para que pues pudiese revisar nuestro estado de salud y ver cómo estamos.
ver cómo estamos en lo físico, ver cómo estamos en lo cognitivo y pues poder evitar este tipo de situaciones que de repente nos agarran desprevenidos y pues no sabemos manejar. Claro, ¿Sí? Y en claro. el no saber manejar, pues bueno, empieza el conflicto dentro de las familias por el desconocimiento de la misma enfermedad. Entonces, creo que una vez que nosotros detectamos algo que está pasando, que no es normal en nuestro adulto mayor, lo que hay que hacer es informarse, investigar y pues pedir ayuda. ¿Qué médico, Pedro, es el primero que tendríamos que acercarnos si es que vemos a lo que ya nos mencionaste, de los olvidos, del deterioro cognitivo? ¿Qué médico se pudieran acercar? Es un médico geriatra. Okay. ¿Sí? Un médico geriatra que nos pueda hacer una evaluación integral. Y no es que descarte, por ejemplo, es muy común que se vaya al psiquiatra o al neurólogo. Está bien, son especialidades que pueden atender a un adulto mayor. Sin embargo, el especialista en un adulto mayor es un geriatra y es lo más recomendable. Ok, perfecto. Y bueno, aquí hay, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto que sí. Pueden venir a su consulta externa. Tenemos un grupo muy fuerte, muy sólido de médicos, comandados por la doctora Rosy Carvajal, que es una geriatra reconocida y que, pues bueno, además ha escrito varios libros acerca de este tipo de enfermedades y, pues bueno, de la cual pues seguimos su filosofía y su parte de la atención médica. Aprovechándote, Pedro, ya te voy a entrevistar. ¿Cómo sabríamos la diferencia entre lo normal, ¿no? De un adulto mayor que olvida las cosas y cuando ya no es normal y ya tenemos que asistir? ¿Qué punto sería así como importante? Algo importante es que aclararle a nuestros amigos que un adulto mayor no necesariamente tiene que olvidar las cosas. Porque luego dicen, oye, pues es que ya está senil y es demencia senil. En realidad no, o sea, no es un equivalente a que si yo ya voy a tener 60, 70, 80 años me va a dar demencia. No es cierto, ¿sí? Pero sí hay que identificar algunos rasgos. Por ejemplo, la demencia o los olvidos que ya se producen por un deterioro cognitivo son aquellos que no nos damos cuenta, ¿sí? Ese es un indicador importante. Es decir, yo puedo decir, oye, olvidé mis llaves. Sí, ¿dónde dejé mis llaves? ¿Dónde dejé mis llaves? Entonces te empiezas y te vuelves loco buscando las llaves, pero sabes y eres consciente que olvidaste las llaves, ¿sí? Un adulto mayor que tiene un proceso de deterioro cognitivo no sabe ni reconoce que olvidó las llaves. ¿Sí? Entonces lo que él hace es empieza a echar culpas y entonces ese es otro problema. Tú me las robaste, aquí ya las tenía. No, no es cierto, alguien vino. Entonces él no va a reconocer estos errores o estos olvidos, ¿sí? Además, es un asunto de que hay que identificar. Luego los familiares dicen, no, no, es que mi mamá está perfecta, se acuerda de todo, pero bueno, se acuerda de cuando era niña, de cuando estudiaba, nos platica todo, fechas, todo, de cuando era joven. Sí, sí está bien, pero los olvidos recientes son otro indicador que nos dicen que hay algo que no está bien. Es decir, ¿qué desayunaste? No sé. ¿Qué día es hoy? No sé. Sí, es más, me decía una señora, es que mi mamá le acabo de dar a desayunar y me dice, hija, ¿a qué hora vamos a desayunar? ¿Sí? Entonces, cosas significativas como la persona que te decía que yo había estado con él en un evento importante para él, ¿sí? En su vida, y dice, no se acordaba de que estaba. ¿Sí? Entonces, esos son, si son eventos importantes, pues es muy difícil que nos olvidemos, pero nos ubican, ¿sí? No lo recuerdan ni lo reconocen. ¿Sí? Entonces, son esos pequeños detalles que hay que estar ubicando. Ok, pues bueno, este es un cúmulo de emociones, es un duelo anticipado porque aún no tenemos la certeza tal vez del diagnóstico, pero bueno, tendremos que enfrentarlo y afrontarlo con mucho amor y cariño. Claro, y finalmente la recomendación, queridos amigos, es que se haga una valoración médica y que haya un diagnóstico objetivo y claro, ¿sí? Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en estas cápsulas de atención a las familias y les esperamos pronto por nuestros canales. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Gracias.